Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, su hermana en Cristo, Brenda Leiva, Ana en Ciudad de México, también de nuestros hermanos de María Visión Radio, que se encuentran con su sede en Guadalajara. Como siempre, vamos a empezar con una poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, a tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el título que le hemos puesto a este programa viene siendo una pregunta. ¿Por qué sigue llorando Cristo hoy? Y vamos a leer un texto bíblico que encontraríamos las razones por qué sigue llorando Cristo hoy. Llora a través de imágenes, llora a través de estatuas que lo representan, a través de cuadros. ¿Por qué llora? ¿Por qué sigue llorando? Y vamos a leer esto que tiene que ver con esa entrada que hace nuestro Señor a Jerusalén. Y dice así: al acercarse a la bajada del Cerro de los Olivos, la multitud de sus seguidores, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a voz en cuello por todos los milagros que habían visto y decían, pongamos atención, bendito el que viene, el Rey, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Todo esto, mis hermanos, para que lo puedan leer y releer, está en el Evangelio de San Lucas 19. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero él contestó: yo les digo que si ellos se callan, las piedras gritarán. Aquí está la respuesta, mis hermanos. Las piedras, las imágenes, gritan por los que callamos, por los que no damos testimonio, por los que ignoramos lo que la palabra de Dios nos dice y nos pide. Y añade, por eso de las lágrimas. Cuando estuvo cerca al ver la ciudad, lloró por ella y dijo, y le dice a la ciudad de Jerusalén y nos dice, hermanos, a cada uno de nosotros, ojalá en este día
tú también entendieras los caminos de la paz, que son cosas que no puedes ver ahora. Sigue exclamando y llega el momento en que, refiriéndose a la ciudad, le dice, no quedará piedra sobre piedra. Esto le dice a la ciudad de Jerusalén. Y nos lo dice a nosotros también, mis hermanos, porque añade, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, el Señor nos busca de diferentes formas, maneras, y nosotros permanecemos ciegos, sordos? ¿Cuántas veces nos quiere bendecir y nosotros no nos dejamos? Y por eso, ante estas lágrimas del Señor, les quiero compartir un testimonio que compartí tiempo atrás, ya hace algunos años. Pero viendo su rostro, su imagen, me nace del corazón volverles a compartir para que ustedes también, mis hermanos, comprendan que, como dice la palabra de Dios, ojalá en este día tú también entiendas los caminos de la paz. Y se los comparto así. Me acuerdo que hace algunos años, si me pongo a pensar, va a estar medio difícil que pueda recordar con exactitud, pero hace bastantes años, que voy a un encuentro, recuerdo en la Plaza México, y en un encuentro organizado por mis hermanos de Renovación Carismática. En aquel entonces yo no estaba bajo ninguna circunstancia involucrada en nada específico relacionado con las cosas de Dios, con el servicio. Digamos que era como en algún momento comentó nuestra hermana Tatiana, que en paz descanse, cuando dijo, es que ustedes son turistas espirituales. Y eso nos pasa, mis hermanos, y no sé si te pase a ti, que queriendo así muy ligeramente, muy light, en medio de acercarnos a las cosas del Señor, a las cosas de Dios, que sabemos, ¿sí?, que sentimos que es necesario, lo vamos dejando para mañana. Y de repente nos llega una invitación o una noticia que va a dar alguna charla a algún sacerdote o va a haber algún retiro o, como en este caso, un encuentro de miles de personas organizadas por estos hermanos de renovación. Y bueno, pues que asistes, como lo hice yo, estás no todo el tiempo porque tienes otras cosas que hacer, otras prioridades, y el estar ahí, bueno, yo recuerdo que en esa ocasión estuve algo así como una hora, hora y media, y tenía que regresar para otros compromisos, que es cuando uno pierde las prioridades, y digo, pues ya me tengo que ir. Entonces me bajo al estacionamiento, ando buscando el lugar donde dejé el coche, y en eso veo un grupo de personas por donde yo voy a pasar que están así en círculo como repartiendo algo, ¿sí? Y en ese momento, al pasar por un lado de ellas, me doy cuenta que están repartiendo algo así como postales de una imagen, ¿sí?, de nuestro Señor. Y decido pararme y hacer algo que, pues, lo confieso, que por lo general no acostumbro, pero algo me impulsa a detenerme y me acerco y a la persona que las está dando a ese grupo, le digo,
¿no me regala una a mí? Y ella se voltea y me dice, sí, claro que sí, con mucho gusto. Entonces me da esa imagen tamaño postal de nuestro Señor. Me impacta muchísimo porque en Bolivia se le conoce como el Cristo de Limpias. Porque esto que les voy a explicar me enteré después, o sea, no en el momento, nada más al ver la imagen que tenía lágrimas de sangre, aparecía su rostro como golpeado, impactante la imagen. No, nada más de verla te daban ganas de soltar el llanto. Tiempo después, esa parte no la recuerdo con exactitud, tiempo después me doy cuenta que es una imagen que en casa de una señora precisamente de Bolivia, ella compra esta imagen, la pone en algún lugar de su casa y de repente se da cuenta que está sangrando, está llorando, pero lágrimas de sangre. Bueno, pues informa a las autoridades, se llama a personas para que investiguen el hecho. Una de estas personas que es llamada para que vaya a constatar la veracidad o no de esta manifestación es precisamente el doctor Ricardo Castañón, bien conocido por todos ustedes. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen la imagen, ponen una cámara y para que la cámara en un cuarto cerrado esté grabando toda la noche, a ver si esto no es algo que entra a alguien y le mueve o le pone o le pinta o etcétera, ¿no? Y bueno, después de eso inclusive los meten en esos aparatos donde hacen las tomas de tomografías o algo así. Y pues la imagen únicamente refleja que por dentro está vacía, que es una imagen de yeso que está vacía, ¿no? Se siguen haciendo las investigaciones y llega a comprobarse que efectivamente es una manifestación que se da en este busto, es una imagen en busto, que después de un sinnúmero de estudios se le declara signo de Dios por el obispo en aquel entonces, hasta donde yo sé. Ahorita esta imagen la tienen en una parroquia como signo de Dios, porque no había manera de explicar ese rostro golpeado. Aparte, fue estudiada las gotas de sangre que se veían en ese rostro. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo pues seguía impactada. Con los años, con el tiempo, no muchos años, de repente me vi y sentí la necesidad de incorporar, porque es muy largo de contar, sería, obviamente no me alcanzaría el tiempo, ¿no? Pero ante una situación que empieza a pasar en mi vida, que bendito sea Dios, siento ese llamado de incorporarme a algún movimiento parroquial, algún apostolado, algún grupo. Y de una manera también hermosísima conozco este apostolado en el que estoy ahorita estamos hablando de hace 26 años, bendito sea Dios, cuyo nombre es Apostolado de la Nueva Evangelización. Bueno, poco a poco me doy cuenta que todos esos años anteriores había estado yo realmente como una turista espiritual, porque los que somos turistas espirituales, mis hermanos, somos los que vamos a una charla de cuando en cuando, vamos a o nos invitan a algún retiro también, a veces retiro de un día, rara vez de más de un día, y sale uno muy contento, pues ya casi poniéndose la aureola, ya sintiendo que con eso es más que suficiente, ¿sí? Así como cuando sale uno de las misas dominicales,
que en muchas ocasiones afuera, si alguien te pregunta de qué se trató el Evangelio, te quedas pensando. ¿Por qué? Porque no estuviste como debería de estar. Estabas de cuerpo presente en la Santa Misa. ¿Cuántas veces les hemos recomendado, ya ahorita no lo tengo aquí a la mano, ese hermoso testimonio que el Señor le reveló a una mística boliviana, Catalina Rivas, sobre lo que pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven, sobre los personajes que están presentes en la Santa Misa que nuestros ojos no ven? Bueno, a lo que voy es que el Señor tiene sus caminos. El problema es que nosotros callamos, no escuchamos. Aquí en este texto bíblico del Evangelio de San Lucas, dice el Señor, porque era cuando él iba entrando en el burrito, y es la única vez que se le reconoce como rey, y osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Y narra la palabra que los fariseos le decían, ya, calla a tus seguidores. Y esas palabras que contesta el Señor son las que se viven hoy, mis hermanos. Cuando Jesús dice, Él les contestó, yo les digo que si ellos se callan, las piedras gritarán. Y esas piedras, mis hermanos, están gritando. Que parece más fácil que una imagen de yeso cobre vida, derrame lágrimas, a que un corazón humano reconozca que Dios existe y que Dios quiere de nosotros algo más de ser turistas espirituales. Bueno, a lo que voy es que yo ya incorporada a este apostolado, bendito sea Dios, en una ocasión, y bueno, esto se fue dando poco a poco, ¿sí? Porque estos llamados del Señor son hermosos, pero nosotros somos tercos en ir así como en paso de tortuga, ¿no? Y en una de esas ocasiones recuerdo que hubo algo que se llama, no sé si todavía exista, se llama Festival David, que años atrás se daban en diferentes partes del mundo, donde reunían a los cantautores católicos de diferentes países, y se le llamaba Festival David, y ahí ellos se presentaban, otros daban testimonio, cantaban, compositores, etcétera, etcétera. Y en esa ocasión estábamos en ese evento extraordinario que en ese entonces lo llevó a cabo en Mérida, Yucatán, nuestro apostolado, el ANE. Y ya había pasado el evento, que es precioso, ¿qué les puedo decir? Y estamos en un lugar, todos los grupos del apostolado, compartiendo alimentos. Al otro día partíamos de regreso a la Ciudad de México, algunos, y otros a otros lugares, porque vino gente de otros países. Gracias a Dios, nuestro apostolado tiene presencia en otros países. Y estábamos en eso de platicar y compartir alimentos, cuando de repente entra precisamente esta hermanita que les hablé, que en paz descanse, Tatiana, y hace un anuncio, nos pide que guardemos silencio y nos dice que unos hermanos que vinieron, no recuerdo si era Suiza, pero más o menos por ahí, que vinieron de Suiza y que el punto final de su viaje era llegar hasta Bolivia, ir hasta Cochabamba, pero que a mí me llamó la atención de cuando los presentaron, porque era un matrimonio pues no muy joven, ya algo mayor, y ellos tenían una camioneta grande a través de la cual visitaban diferentes zonas, y creo que le llamaban a esa camioneta su casita de oración, porque en nuestro apostolado promovemos las casas de oración, la oración en las casas. Y ellos vinieron desde allá a este Festival David organizado por el ANE, y
iban a Bolivia y regresaban otra vez a la Ciudad de México ya para regresar, como les digo, creo que venían de Suiza. Y el anuncio que hacía Tatiana era que si los que habíamos venido o llegado a ese lugar, a ese evento de la Ciudad de México, les pudiéramos hacer el favor de guardarles sus maletas, que eran unas maletas que no querían llevarse a Bolivia por no tener que pagar el costo de lo que significaba el exceso de equipaje, y regresaban a la Ciudad de México y de aquí recogían las maletas y se iban, ¿no? Yo les quiero compartir que cuando escuché esa petición, mi primer pensamiento fue, no, yo no. O sea, para nada, no, yo no. Y me hice la sorda, mis hermanos, lo confieso. Porque además de la Ciudad de México, hoy habíamos ido varias personas. Yo mínimo creo que calculo que estaríamos de la Ciudad de México alrededor de entre 10 o 12 personas, si no es que más. Y yo seguí platicando y pues no se oyó ninguna voz que dijera yo, ¿no? ¿Sí? Y muy dentro de mí dije, ay, yo creo que ya me salvé, ¿no? Yo no tengo pensado nada de ir porque la indicación sería, ellos días después viajarían de Mérida a la Ciudad de México y las personas que le hicieran ese favor tendrían que ir al aeropuerto, tomar las maletas, guardarlas en su casa, y cuando ellos les avisaran o les dieran la fecha, volverlas a llevar al aeropuerto para entregárselas ahí, porque el viaje de ellos ya de regreso ya nada más era un punto de la Ciudad de México para tomar otro vuelo allá donde venían, que les digo que creo que era Suiza. Pues había pasado algo más de una hora probablemente y vuelve a hablar y vuelve a entrar la hermanita Tatiana haciendo la misma petición. Hermanitos, por favor, quien quiera hacer el favor a nuestros hermanos que vienen de tan lejos, de poderles hacer y recibir las maletas y luego entregarse. Y ella siguió hablando y hablando. Y dentro de mí, yo confieso que dije, ay, no. Pero pues yo no veía que nadie respondiera, así que no me quedó más remedio, lo confieso, muy obligada. Pues levanto la mano, ¿no? Y digo, ok, pues yo lo hago, ¿no? Así, obligada. No les quiero decir que lo hice con mucho gusto, lo hice obligada porque nadie levantaba la mano. Bueno, total, ya me acerqué con ellos, era ponernos de acuerdo qué día iba a ir a recoger las maletas al aeropuerto y qué día se las iba a llegar y más o menos en qué horario, etcétera, etcétera. El caso es que cuando ellos están, invito a una amiga porque me hablaron de que eran 2 maletas grandes, y cuando llegamos al aeropuerto para recogerlas, él era una pareja, como le decía, un poco mayor. Él nos agradece el que hayamos hecho ese esfuerzo de hacerles ese favor, y luego dice, pues es que así volteando a verme a mí, me dice, si quieres que te traigamos algo. Y creo que era un español medio mocho el de ellos, que si quería yo que nos trajeran algo. Y a mí se me ocurre, se los confieso, como dicen allá en mi pueblo. Bueno, ya no es pueblo, de donde soy, Guasave. De pura puntada se me ocurre decirle, pues sí, si me puede traer un busto del Cristo de Limpias, ¿no? Así se la suelto, pero en broma, obviamente, porque es un busto grandecito, ¿sí? Y pues trasladarlo y no es fácil, y bueno, los estaba metiendo en un lío. Y ellos nada más se rieron, Pues sí, yo se lo estaba diciendo en broma. El caso es que no me acuerdo cuántos días pasaron, si fueron semana y media o 2 semanas, ya teníamos el horario, ahí vamos con el regreso de las maletas, que por cierto,
Eran unas maletas cuando no se tenía tanto problema en esto del peso y el equipaje, pero se usaban unas maletas enormes, tipo belices, grandísimas, pesadísimas, y ahí vamos de regreso para entregarle las maletas. Y grande fue mi sorpresa, mis hermanos, cuando los voy viendo que venían con el Cristo de limpias en las manos. O sea, es un busto del Señor que tuvieron que habérselo traído en las manos todas las horas de viaje que hicieron desde Bolivia acá. Bueno, yo toda penada, no hallaba ni qué decirles, y no traían solo uno, traían dos. Uno para mí y otro para mi amiga que me hizo el favor de acompañarme, Ana Lilia. El caso es que, bueno, pues que les vaya bien y bendiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con el Cristo, sí, yo estaba muy emocionada, porque no pensé que tuviera la oportunidad de tenerlo. Y me acuerdo ya para ese entonces, pues ya estando yo en la casita de oración de nuestro apostolado, que la hacíamos en la parte de abajo, en un área a un lado de la sala, pues ahí lo puse este busto de nuestro Señor. Aquí lo tengo, se los voy a enseñar. Sí, miren, pues que es un muy buen tamaño y que ellos tuvieron que venir con él cargándolo, ¿sí? Desde aquí. Y pesa bastantito, se los digo, pesa bastantito. Entonces, son copias que sacaron de ese Cristo de limpias que lloró allá en Bolivia y que fue, y bueno, el original, por llamarlo así, está todo bañado en sangre, ¿sí? Golpeado, y que el señor obispo de allá lo declaró signo de Dios, después de un sinnúmero de estudios. Bueno, pues continúo diciéndoles que en ese lugar, en un lugar a un ladito donde nos reuníamos para la casita de oración, que es una casita de oración, que significa, es un grupo de personas que nos reunimos una vez a la semana a meditar la palabra de Dios, a la oración del Santo Rosario, y nos mandan nuestras autoridades un compendio a través del cual también se nos da a conocer lo que el catecismo de la Iglesia Católica dice, refiriéndose a esos textos bíblicos dominicales que meditamos. Tratamos de hacer un propósito de la semana, vivir esa palabra que Dios nos manda cada domingo. No es nada más, acordémonos que la importancia de la palabra de Dios no solo es conocerla, es hacerla vida, es encarnarla. Entonces, el grupo que teníamos en ese entonces, éramos alrededor entre 6 y 7 personas que cada semana nos reuníamos después de la meditación del Evangelio, después del Santo Rosario, después de leer lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos indica sobre el mismo. Pues comentábamos qué entendíamos nosotros también en lo personal por la palabra de Dios, ¿sí? Ahorita si yo les quisiera decir lo que es mi sentir en esta palabra de Dios, de que yo les digo que si ellos se callan, las piedras gritarán. Pues se está cumpliendo, mis hermanos, esta palabra profética que en ese entonces dijo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros católicos somos y vivimos una fe muy laica, muy poco comprometida, muy pocas veces encarnada, o en otros casos conociéndola, pero hasta ahí, no haciendo vida de ella, ¿no?
Entonces, por eso llora Cristo, por eso sigue llorando Cristo hoy. Por eso también hay algunas imágenes de la Santísima Virgen que derraman lágrimas de sangre al ver que nosotros, sus hijos, somos personas que vivimos como turistas espirituales, mis hermanos, no queriendo hacer lo que la Santa Palabra de Dios nos pide y nos dice. Pues continuando con este testimonio, y se los digo desde ahorita, inmerecido desde todos los puntos de vista, uno de esos días, una de las hermanitas integrantes de mi casita de oración, la hermana Priscila, se acerca a mí y muy misteriosamente me dice así en el oído, quedito, me dice, oye, ¿ya viste que el Cristo está llorando? Le digo yo, ¿cómo? Sí, que si ya te diste cuenta que el Cristo está llorando, me dice. Y entonces me acerco a donde está el Cristo, que es el que tengo aquí, y lo empiezo a ver y por ningún lado yo le veo lágrimas de nada. Y le digo, ay, es que tú te imaginas las cosas. Y ella me decía, pero es que está llorando, Brenda. Para nada, le dije yo. Entonces yo recuerdo que inclusive le pasé las manos por su rostro, por todo él, le digo, no. Te estás imaginando cosas. A ver, vámonos allá a sentar, vamos a continuar con la casita. Y no le presté más atención, mis hermanos. Bueno, ella callada fue y se sentó. Esa misma noche, estando yo en la planta alta, estaba con mi computadora y al andar buscando alguna información, de repente me encuentro precisamente con, así como cuando andas buscando algo y te aparecen otras cosas, me aparece un texto que habla de los santos incorruptos. Yo no me había dado la tarea de conocer nada sobre eso. Sabía que en nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica están los santos incorruptos, pero hasta ahí. Pero estoy hablando que era, mis hermanos, alrededor de la 1 de la madrugada, ¿sí? Soy bastante desvelada. Y me acordé de lo que había dicho Priscila. Y entonces me bajo. Por lo general dejamos una luz abajo, prendida, y me bajo. Mi esposo ya estaba durmiendo. Y llego a la sala, prendo la luz. Y mi sorpresa, mis hermanos, que efectivamente la imagen estaba llorando. Ahora sí estaba viendo sus lágrimas que corrían por su rostro. Caí, mis hermanos. No sé explicarles, caí como derrumbada, de rodillas. Y yo también empecé a llorar. Y empecé a preguntarle, Señor, ¿por qué lloras? Y él seguía llorando. Recuerdo que después de secarme un poquito las lágrimas y de ese primer impacto de lo que yo estaba presenciando, se me ocurrió, porque siempre tengo esa costumbre de traer mi celular en la bolsa del pantalón, sacar mi celular y le tomé 3 fotos. Estoy hablando de cuando apenas, mis hermanos,
acababan de darse o de salir a la venta estos teléfonos. Entonces, el teléfono que yo tenía no era gran cosa en cuanto a como ahora los que se manejan y que cuestan miles y miles de pesos. Era un teléfono común y corriente, mínimo para recibir llamadas. Ay, solo les puedo decir que fui por unos Kleenex y le limpié sus lágrimas. Me lo subí. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esa noche no podía dormir. Y estuve pensando qué voy a hacer. Que se lo tengo que decir a alguien. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, me entró el temor. No, es que si empiezo a comentar esto, probablemente me lo pidan para estudiarlo, como el que estudiaron en Bolivia, y se lo lleven. Y en ese momento, mis hermanos, tomé la decisión de no compartirlo con nadie, lo que había visto, lo que había vivido. Y les confieso que pasaron años, varios años, antes de que me animara a hablar. Pero lo compartí con un número muy reducido de personas, con la promesa que ellas no lo compartieran. Y hoy me nace compartirlo con ustedes. Una de las fotografías, les recuerdo que es una foto que tomé con una cámara corrientita, por llamarlo así, que estas fotos las tengo guardadas en mi compu y que ahora, por primera vez, les confieso, me animé a sacar una de tamaño grande para compartirla con ustedes. Y aquí la tengo. Entiendo que al agrandar un poquito el tamaño de la foto natural, se ve borroso, pero yo quisiera, por favor, que pusieran atención a sus ojos. Véanle, por favor, sus lágrimas. Que están corriendo por sus mejillas. Ya se han de imaginar el impacto. Es algo que es ver llorar al Señor. Y Él llora, mis hermanos, por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hijos. Por eso dice, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Y lo has reconocido tú, mi hermano, mi hermana, el tiempo y la visita de tu Dios. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que al pararme en aquel estacionamiento, de alguna manera, Él me estaba llamando? Y que Él se iba a manifestar en esta su casa, con esas lágrimas de dolor. Por eso llora Cristo hoy, mis hermanos, por cada uno de nosotros, los alejados.
Esta imagen vamos a subirla a la página. Hay una página, prometo que en esta semana la subimos. Hay una página en YouTube que está registrada como ANE CDMX. ¿Qué quiere decir ANE Ciudad de México? ANE CDMX. Y bueno, la otra que es la personal, Brenda Leiva. También la vamos a subir ahí. Qué dolor, mis hermanos, de poder comprender el llanto de nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿hoy sigues sin reconocerlo? Y Él, lo que les quiero decir es que cuántas veces nos quiere bendecir. Y ese primer llamado fue ahí en el estacionamiento. Y el segundo llamado fue cuando me pedían que hiciera un favor, que de entrada me negué. Yo no quería hacer favores. Yo no estaba dispuesta a hacer favores. Pensando en todo esto también, y en las personas, aquí lo tengo hermoso, y en las personas que también se preguntan, por ejemplo, si van a volver a ver a sus familiares que ya han fallecido. Pues la misma palabra de Dios nos manifiesta. Por ejemplo, en la transfiguración, ante Pedro, Santiago y Juan, se manifiestan con el Señor Moisés y Elías, platicando con el Señor. Me he preguntado en qué momento, o seguramente es nuestro Señor quien les aclara a ellos que con quien estaban eran Moisés y Elías. Ahora, ellos habían tenido misiones diferentes, tanto Moisés como Elías, pero ahí estaban y los estaban viendo físicamente, los estaban oyendo físicamente y habían muerto en diferentes épocas. Ahora si nos vamos a meditar también profundamente todas las apariciones de la Santísima Virgen María que son bendito sea Dios, que se ha manifestado en casi en todo el mundo. Ella cuando habla, por ejemplo, cuando se manifestó en Fátima, que le preguntas, los pastorcitos le preguntan, ¿de dónde vienes? Y ella contesta, del cielo. Mis hermanos, estamos hablando que la Santísima Virgen María es 100% humana y de esa manera se les manifestó. La vieron físicamente como un ser humano, pero que venía a manifestar lo que su Hijo quiere. Siempre nos lleva a nuestro Señor. Y hay otros momentos en que en las manifestaciones o las formas extraordinarias como se dan, lo que es sobrenatural, que esto que me tocó vivir, mis hermanos, no es, fue una bendición para nosotros.
que estábamos en ese momento en una casa de oración. Y Él quiere, Él desea que todos vivamos lo que es una comunidad orante, lo que es una comunidad en servicio, las bendiciones que nos proporciona cuando decidimos ser parte de su ejército, cuando decidimos dejar de pensar en nosotros mismos para ayudarle a Él a salvar almas. Y en eso también me vino esa manifestación hermosísima que se dio con varios, pero de manera muy especial, cuando hablamos de los santos incorruptos, ¿cómo explicar el que haya hombres y mujeres que en vida tuvieron ese llamado y respondieron a ese llamado, ¿sí? Y que después de esa muerte física, el Señor permite que sus cuerpos continúen incorruptos y que en muchos casos esos cuerpos están con aromas celestiales. Y cómo también el Señor se manifiesta a través de sueños o pide a través de sueños que se hagan determinadas cosas. Yo leía en el Antiguo Testamento donde se nos aclara que si tú tienes un sueño y ese sueño se repite 3 veces, mis hermanos, son llamados del Señor para misiones que te está pidiendo, ¿sí? Y leyendo sobre estos días que acaban de pasar, sobre la bendición que tenemos de la medalla milagrosa, pedida por la Santísima Virgen a Catalina Labouré. Leía y me enteraba de lo siguiente, dice: cuando Catalina tenía 18 años, se ve en un sueño, pongamos atención, rezando en la capilla de la Virgen. Un sacerdote sale a celebrar la misa. Y cada vez que se vuelve al pueblo, porque habría que recordar que en aquellas épocas el sacerdote estaba de frente al altar, de espaldas al pueblo. No recuerdo, pero creería yo, tal vez, que el cambiar esta forma de cómo se hacían o cómo se movían los sacerdotes en la Santa Misa fue a raíz del Concilio Vaticano II. Pero antes el sacerdote estaba siempre de cara al altar y de espaldas al pueblo. Y aquí nos narra Catalina que en su sueño, cada vez que el sacerdote se volteaba para algo a donde estaban los fieles, la miraba con ojos penetrantes. Todo esto es un sueño de Catalina Labouré. Terminada la misa, él sale de la sacristía y la llama. Catalina huye y se va a visitar a un enfermo. Ahí también se le manifiesta el sacerdote y le dice, y todo esto se lo graba ella: hija mía, es bueno cuidar a los enfermos. Y le añade, me huyes ahora, le dice a Catalina, pero un día te sentirás feliz de volver a mí. Y añade, en el sueño, el sacerdote, Dios tiene designios sobre ti, no lo olvides. Y ahí terminó su sueño. Pasaron los años, sigue narrando Catalina, habían pasado alrededor de 5 años, ya ni se acordaba del sueño.
y está en un lugar llamado Châtillon, donde las hijas de la caridad tienen una casa. Acordémonos que con el tiempo estas hijas de la caridad se convirtieron en hermanas vicentinas. Aún hoy las tenemos, gracias a Dios, que ellas se dedican precisamente a la caridad, a los más pobres. Catalina va a visitarlas. Al entrar en el recibidor, observa un cuadro sobre la pared y queda impactada, sobresaltada. Aquel personaje de sus sueños es el que está en un retrato en la pared, que viene siendo San Vicente de Paúl. Pero Catalina recuerda también que inclusive antes de verlo en el cuadro, de recordarlo, que lo había visto en sueños y lo que él le había dicho, ella ya conocía a las hermanas de la caridad porque su hermana mayor se había integrado a ese convento y ella le había dicho a su papá que ella también quería integrarse. Para esto, la mamá de Catalina murió cuando creo que ella tenía algo así como 9 años. Entonces le dice a su papá que ella también quería integrarse. El papá se opone, para él es más que suficiente que una de sus hijas sea monjita y le dice a Catalina que no. Ahora, a grandes rasgos, ¿quién era San Vicente? Y esto lo saco a colación porque en sueños el Señor manifiesta sus planes y misiones. Recordemos todo lo que le fue revelado a San José, cuando en sueños se le dice: toma a la madre y al niño y huyan porque Herodes quiere matar al niño, ¿sí? Entonces el Señor se manifiesta también en sueños. Y esta vez es San Vicente de Paúl la que la llama a ella para que se integre precisamente con estas hermanas de la caridad. A grandes rasgos, San Vicente de Paúl, que nació, mis hermanos, en un pueblecito de Francia, él estudió le pasan muchas cosas porque recordemos lo siguiente. En alguna ocasión, precisamente en algún retiro, nos decían que el Señor, cuando llama, hace que lo que no es sea. Inclusive en la misma palabra de Dios nos dice que Él llama a lo peor. No llama a las personas más buenas, más oración. No. Él llama a lo peorcito del mundo en muchas ocasiones para hacer que lo que no es sea, mis hermanos. ¿Sí? Hacer esas conversiones. Como pues qué decir de San Agustín, ¿no? Grandes pecadores que tuvieron un llamado hasta hacerlo a él doctor de la iglesia. A grandes rasgos les decía San Vicente de Paúl, se narra en su biografía que él de jovencito, de chico, inclusive se avergonzaba de la pobreza de su familia, se avergonzaba de la forma como pobremente vestía su papá, que no quería que lo vieran a él porque se avergonzaba. Él entra con los franciscanos, siente esa inclinación al sacerdocio, pero con unas ideas que pues no eran las ideas que Dios quería de él. Él empieza a ser un sacerdote que tiene intención de irse preparando para ir subiendo en determinadas responsabilidades, porque él quería llegar mínimo a ser obispo. Así nada más, mínimo a ser obispo. Y cómo el Señor lo va llevando de aquí para allá, de allá para acá, sometiéndolo a pruebas, a situaciones,
hasta que logra nuestro Señor hacer que lo que Él no era, sea. Y llega Él a ser realmente, permítanme, Él llega a ser una persona de una humildad tal, porque hay un momento, mis hermanos, que ya cuando lo hacen párroco, hay los momentos en los que él también se empieza a dar cuenta de que él tiene un mal carácter, tiene un carácter muy fuerte. Ahora sí que si es tu caso, pues San Vicente de Paúl nos da la receta. Y él dice que al darse cuenta de su mal carácter, y bueno, de sus aspiraciones, ¿no? Que no tenían nada de espirituales, hace oración al Señor y le dice, cámbiame, sí, por favor, cámbiame, sí. Y le decía, él decía que quería hacer una carrera brillante dentro del sacerdocio. Pero bueno, pues el Señor lo fue probando en varias formas, en el sufrimiento, hasta que un día él narra que cae a los pies de Jesús crucificado, ¿sí? Y decide consagrar toda su vida a la caridad. Y es cuando empieza la verdadera historia de este santo, San Vicente de Paúl, mis hermanos, cuyo cuerpo también está incorrupto. Él se dedicó 100% a atender a los enfermos y a los pobres, a los más pobres de los pueblecillos. Fundó San Vicente de Paúl cofradías de la caridad, fundó hospitales y asilos para los huérfanos. Todo esto lo hizo después de años en ese proceso de que como sacerdote ansiaba ser reconocido y quería llegar a grandes puestos, ¿sí? Y sobre Santa Catalina Labouré, pues le diríamos lo siguiente también, que es impactante en el caso de ella. En el caso de Santa Catalina Labouré, sabemos, por ejemplo, que a los 56 años después de la muerte, su cuerpo se halló perfectamente blanco y natural. Aunque la triple etapa había sido afectada de varias maneras por la humedad excedente, tan grande era la cantidad de humedad que penetró mediante rupturas en el ataúd, que deshizo el hábito que ella tenía, como observaron los examinadores. La tapa tortosa se halló también con excedente humedad. El cuerpo de Santa Catalina, bueno, aquí ya estoy media confundida, porque si bien tengo lo de Santa Catalina Labouré, lo que le estoy leyendo es Santa Catalina de Siena. Pero bueno, entra dentro del conocimiento de lo que Dios permite para sacudirnos. En este caso es el caso de Santa Catalina de Siena, que aguantó infiltraciones y de todo, pero su cuerpo estaba intacto, ¿sí? De hecho, les recomiendo este libro que tengo aquí en las manos, del cual iré compartiendo poco a poco, pero habla sobre los santos incorruptos, ¿sí? Todos los santos incorruptos, ¿sí? Ahora sí, yéndonos a Santa Catalina Labouré, una de las cosas que más se dicen es que lo de la medalla milagrosa de ella y los estudios que se hicieron sobre su cuerpo, doctores, y las letras que dicen la medalla milagrosa, que es algo que nosotros es importante que ante cualquier situación
podamos decir esta oración que tiene la medalla milagrosa, que es: oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Y la promesa de que quienes portemos esta medalla tendremos grandes indulgencias, mis hermanos. Bueno, el aniversario de lo que se da con Santa Catalina en Labouré, que acaba de pasar, recordemos que nos concede gracias especiales, protecciones especiales y grandes indulgencias. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Véanlo a los ojos, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.